Mad Max es una saga rara, porque es conocida, tiene fama, cierto nivel de culto, pero que comparada con las demás sagas emblemáticas de la historia del cine o mainstream en su momento, palidece a nivel de grandeza, taquilla, fandom, hype e incluso nivel de estatus. A mi forma de ver, esto puede deberse a la distancia entre sus entregas, siendo la trilogía original de inicios de los 80 y no siendo hasta épocas recientes que se retomó la franquicia. A su vez, en sus inicios por los 80 nunca contó con un gran presupuesto para hacerla tan vistosa como si lo fue Star Wars o Star Trek. Tomen en cuenta que la entrega más costosa de aquella época fue la tercera, y costó solo 10 millones, lo cual es bastante poco. Y quizá otro aspecto que redujo drásticamente su fama es el que es una saga muy honesta. Mientras sagas como Star Wars o los Juegos del Hambre parecen interesantes en la superficie sacando a colación temáticas y conceptos complejos y con potencial para posteriormente manejar dichas temáticas o elementos de forma infantil y floja, o arruinarlas con personajes simples, Mad Max en cambio es lo que yo llamaría un híbrido honesto. No pretende tener la complejidad de obras como El Señor de los Anillos o Dune, pero tampoco es meramente diversión como si fuera un filme de superhéroes. Es honesta, no se mete más a la boca de lo que puede masticar, mostrando abiertamente sus virtudes y carencias, pero eso lamentablemente a nivel de marketing no funciona. El espectador común no le interesa que el filme sea honesto, le interesa pensar que lo que verá es interesante, aunque luego no sea la gran cosa y todo sea superficial. Y si bien llevaba pensando esto desde antes del estreno del reciente filme Furiosa, luego de ver esta entrega, esta idea se reforzó todavía más en mi cabeza y criterio, y por eso le quiero dedicar esta reseña. Furiosa es un filme que, como dije, la saga de Mad Max es honesto. Un escenario post-apocalíptico con algo de cyberpunk y steampunk, con ciertas implicaciones sociopolíticas interesantes, una construcción de mundo simple, pero con un diseño tanto de escenarios, personajes, sociedades y elementos muy creativa, llamativa, pero que no se usa para conveniencias, todo es con fines estéticos y de espectáculo, nada de herramientas o elementos random para resolver situaciones, no señor. Todo se basa netamente en lo genial que son las batallas y lo todavía más genial que es el diseño de los personajes. Y esta vez estamos ante el origen del personaje de Furiosa en una historia de venganza, que sí puede ser algo cliché en su planteamiento y ejecución, pero repito, el filme no pretende ser más de lo que es, y si bien se puede afirmar que no da muchas sorpresas en su narrativa y el desarrollo de la trama, todo se compensa con una dirección magistral e inmersiva que te hace sentir el dinamismo de las persecuciones y batallas en la carretera, tanto como si estuvieras viéndolas desde otro auto, a la par de un ritmo frenético pero acertado, ya que este filme sabe que tiene el contexto hecho, sabe que ya conocemos la historia de Mad Max y algunos de los personajes que aparecen en esta entrega, como la misma Furiosa, el inmortal Joe y sus hijos, las dinámicas con la gasolina y los recursos naturales. Por ende, el filme sabe que no debe invertir mucho tiempo en exposición y se dedica netamente al desarrollo de la trama, la cual está rodeada de muchos eventos, porque de verdad es un filme donde no dejan de pasar cosas que son importantes y que influyen en la trama o le dan sentido a aspectos de la entrega anterior, haciendo el filme dinámico, divertido, pero con propósito y funcional. También es una película que aprovecha muy bien su contexto o construcción de mundo para ejecutar las dinámicas de personajes. Constantemente me veo en este canal recriminando que las químicas de personajes son algo endebles en ciertas obras, pues porque estas construyen mundos donde la interacción puede fluir con naturalidad y sin embargo no se construye nada. Acá en cambio, en un entorno tan hostil, de escasez y constante conflicto y misterios incluso, se muestra lo difícil que puede ser confiar en alguien y lo valiosos que son los aliados reales. Dementus, por ejemplo, es un sujeto carismático y astuto, pero prepotente y mal líder en muchas instancias. Y claro, puedes ver que sus seguidores o su ejército es muy fiel a este hasta que muestra su verdadera faceta, tal como vemos que parte de su banda se rebela contra este e incluso pierde el control de la ciudad gasolina, haciendo todo bastante creíble y orgánico. También podrían decir que el modo en que Jack decide ayudar a Furiosa es bastante anticlimático y conveniente, pero de repente este le dice que sus padres eran personas que creían en la justicia y en ayudar a las buenas causas. Ahí lo tienes, Jack ya no es plano, tiene una razón de peso para ayudar a quien él percibe necesita ayuda para huir de ahí, y su contexto hostil justifica todavía más que entre tanta maldad y rudeza que él ve en Furiosa, puede haber algo de humanidad. Y Furiosa es de esos poquísimos personajes a los que la falta de diálogo verdaderamente le ayuda a construir su personalidad, reflejar su carácter, su forma de controlar sus emociones
emociones, de mantener el perfil bajo y a conveniencia, de no llamar la atención ni confiar en nadie. Y es totalmente comprensible y bien construido, ya que es acá donde la violencia desmedida del filme y la extrema perversidad de sus personajes tienen razón de ser y un propósito. Tú puedes creer que una niña, después de ver cómo matan a su madre de una forma tan brutal, que es alejada de su hogar, que ve constantemente mutilaciones, gente matándose por agua, supervivencia, egoísmo, mujeres siendo retenidas como esposas de un líder, de verdad le das la razón de su desconfianza, de su silencio, de su astucia, de su ira acumulada. Mientras la mayoría de personajes de esta índole solo son emos resentidos, sin un motivo de peso para ser tan egoístas y apáticos, acá está el protagonista en un verdadero infierno, con traumas reales como ya vimos, con la incertidumbre constante de su regreso a casa. Y los demás personajes, aunque pueden ser algo reducidos y simples, al menos son carismáticos y no se les da mucho tiempo en pantalla ni importancia en la trama, dejando el apartado de personajes como uno bastante decente. Su trama, como mencioné, es una historia de venganza de toda la vida, una mujer que busca matar a quien mató a su madre y posteriormente también mató a su mejor amigo, por no decir único amigo. Pero repito, el filme es eso, un frenesí de acción, violencia, autos geniales, combates todavía más geniales, persecuciones y estrategias que te mantienen atento y expectante durante todo el filme. Todo aderezado con un gran estilo, dirección y apartado técnico. Es acción y diversión honesta, que te muestra la degeneración de una persona, hasta dónde es capaz de llevarle la ira, donde incluso el diálogo final forma parte del cierre arco de personaje de Furiosa, donde en ese silencio final, después de hablar con Dementus, esta simplemente decide aceptar cómo la consumió su ira y sed de venganza, y toma justicia de una forma que la deje satisfecha. Puede no ser el mensaje o conclusión más reconfortante, pero es honesta y cruda dentro del contexto. No vale la pena ser bueno con quien no lo merezca, y hay personas que merecen ser reprendidas. Pasando a hablar de su desarrollo y ejecución, decir que hay pequeñas cosas o eventos que me generan cierto ruido. Desde la misma fundación de su historia, donde Furiosa, en vez de llamar a su madre y los demás para que maten a los hombres de Dementus, va ella sola y desarmada a sabotearlos. Al final termina siendo por su falta de sentido común que se aleja de su casa y su madre muere, algo que hace incluso pensar que parte de la culpa es suya, pero esto nunca se propone en el filme, así como ciertos eventos cuestionables. Por ejemplo, cuando ésta se corta el brazo, ¿cómo es que escapa en un momento en el que todos estaban rodeando el lugar? Y más increíble aún, que ésta se supone escapara con cierta cautela, pero sin embargo los hombres de Dementus la alcanzan en cuestión de segundos, y de hecho, este factor de cómo funcionan las distancias o los tiempos es constante en todo el filme. Cuando Furiosa escapa con Jack de la granja de balas, perfectamente toman una ventaja de 5 minutos más o menos, mientras Dementus se baja de la torre, subía a la colina y tumbaba la puerta, pero sin embargo, estos los alcanzan muy rápido aún con toda la ventaja que tenían, o cuando Furiosa persigue a Dementus, esta tiene el tiempo de perseguir al sujeto del carruaje, subir a la colina, mirar con su rifle cuál es el verdadero e igual alcanzarlo y encontrarlo en medio de una tormenta de arena. Eventos bastante ilógicos, pero que sin embargo tampoco veo muy descarados o significativos para sentenciar al filme. Son cuestionables, sí, pero tampoco imperdonables ni muy nocivos. Y al final, el filme es muy genial, en serio, tanto esta entrega como toda la saga son películas geniales estéticamente, con gran acción y que igualmente gozan de cierto nivel de complejidad, sin pretensiones, sin venderse como algo que no es, simplemente es genial, pero con mucha autenticidad y sustancia. 7 de 10 para esta entrega. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué opinan de Furiosa? ¿Les gustó la película? ¿Les parece buena al nivel de la anterior? Y claro, ¿qué opinan de Mad Max como saga? ¿Les parece que está infravalorada o su estatus es merecido? Acompañen en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.